Sean bienvenidos, hermanos, a la casa de nuestro Dios. Una vez más, hermanos, gracias a Dios que nos da la oportunidad de reunirnos, hermanos, de congregarnos para seguir estudiando su palabra. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio que comenzamos la semana pasada. Me disculpan si tal vez sea un poco repetitivo con lo que enseñamos, con lo que miramos la semana pasada, pero es un tanto importante volver a recalcar lo que miramos la semana pasada para saber, hermanos, qué clase de iglesia fue donde salió el primer misionero para llevar a cabo Hechos 1:8. ¿Se recuerdan, hermanos, cuál es el versículo clave de nuestra lección de esta semana? 14:27. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y el hermano nos va a leer ese versículo 14, ¿qué, hermano? 27. 14:27. Entonces, cuando usted vea que ya todos estamos listos, hermano, lee para nosotros. Dice la bendita palabra de Dios: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Oramos. Mi Dios, una vez más, Señor, somos privilegiados, Señor, con poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del único Dios verdadero. Gracias, Señor, porque nos prestas la vida y la salud, Señor, para llegar a este día, Señor, tan especial, un día como hoy que tú resucitaste de entre los muertos y de esa manera nos has dado la vida eterna a aquellos que hemos creído en ti, Señor. Te ruego la bendición sobre esta lección, sobre cada corazón, que tu Santo Espíritu tenga la libertad de moverse, Señor, en nosotros y podamos salir bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Muy bien, entonces, hermanos, ese fue nuestro versículo clave de esta lección, hermanos. Ahora, ¿qué aprendimos, hermanos, la semana pasada? ¿De qué hablamos? ¿Cuál fue el tema que le pusimos a la lección? ¿Qué aprendimos, hermanos, de la lección pasada? ¿Alguien se acuerda? Hermano José. Aprendiendo de la iglesia de Antioquía. Ok, entonces, ¿qué aprendimos, hermanos, de la iglesia de Antioquía? ¿Alguien puede decir qué aprendimos de la iglesia de Antioquía? No. Aprendimos, hermanos, de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía era una iglesia, hermanos, una iglesia bendecida. Era una iglesia, yo les decía que ellos trataban de hacer y de buscar la dirección y de tener la bendición de Dios por medio, hermano, de dos cosas. ¿Qué aprendemos de la iglesia de Antioquía? Dos cosas muy importantes y vamos a seguir aprendiendo. Pero en la lección pasada, hermanos, aprendimos que ellos ayunaban. ¿Y qué más? Oraban. La iglesia de Antioquía, hermanos, era espiritualmente próspera. Ellos ayunaban y ellos también oraban y ministraban al Señor. ¿Se recuerdan, hermanos? Ministrando al Señor. Por ejemplo, si vamos ahí el capítulo 3, hermanos, ahí lo vamos a ver otra vez. Y les vuelvo a repetir, discúlpenme si soy un poco repetitivo en lo que vamos a ver. Vean el versículo número 2 de Hechos 13. Dice allí, hermanos, la palabra de Dios en Hechos 13, versículo número 2. Ministrando estos al Señor. ¿Quiénes eran estos? Bueno, en el versículo número 1 dice Bernabé, Simón, Níger, Lucio, Manaén y Saulo. Estos ministraban al Señor. La iglesia, hermanos, que aprendimos de Antioquía era que ayunaban, porque ahí también dice, y ayunaban.
Y también, hermanos, ellos oraban. Y quisiera detenerme un poquito en esto, hermanos, en el orar. Porque después de la oración, después del ayuno, después de la oración va a venir otra cosa que no vamos a poder llevar a cabo si no hacemos la oración. Les decía, hermanos, que el ayuno no es un mandato de Dios, no es una orden que Dios dijo, ayunarás, pero tampoco dijo, no lo hagas. Pero sí, la oración, hermanos, es un requisito muy importante para nosotros, para los cristianos. Es el oxígeno para nuestra alma. Es nuestra comunión con Dios y es demasiado importante. Ellos oraban. Siempre, hermanos, de que, bueno, lo vemos, ellos iban a tomar una decisión muy importante, que era que enviar misioneros para que se llevara a cabo, hermanos, la orden de nuestro Señor Jesucristo hasta el último de la tierra. Ellos iban a tomar una decisión muy importante. Y tenían, hermanos, que buscar la dirección de Dios, saber si en verdad esos hermanos eran los que Dios estaba llamando. Ellos tenían que orar y tenían que ayunar para buscar la dirección y la bendición de Dios. Algo, hermanos, que es muy importante, que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Y que tenemos que hacer como individuos, como cristianos, simple y sencillamente como cristianos, simple y sencillamente como esposos, como cabeza de nuestro hogar y como iglesia. Tenemos que aprender a orar, hermanos. Tenemos que aprender. Yo les voy a decir algo, hermanos. Me falta mucho, hermanos, pasar tiempo con Dios. Me gusta mucho escuchar predicación. Me gusta leer. Pero ¿cómo batallo, hermanos, para pasar tiempo en oración? Y si somos honestos, cada uno en su corazón está diciendo lo mismo. No vivo con ustedes, ni sé la vida espiritual de ustedes, pero sí, hermanos, lo podemos ver a través de la Biblia. Por ejemplo, en aquel momento tan importante, hermanos, cuando el Señor llamó a sus discípulos y Él entró al huerto a orar. Cuando Él salió, hermanos, les dijo, ¿no habéis podido orar? Porque la oración, hermanos, es una herramienta que Dios nos ha dejado y que el diablo sabe que si la iglesia ora, si nosotros oramos, el diablo tiene que huir, el diablo se tiene que alejar y nos tiene que dejar el camino abierto, hermanos, para buscar la bendición y para buscar la dirección de Dios. Por eso el diablo va a hacer todo lo que él pueda, con el único propósito de no dejarnos orar. El diablo no tiene tal vez mucho problema con que usted agarre la Biblia. Tal vez no tiene mucho problema con que usted venga a la iglesia. El diablo tiene problema con que usted ore. El diablo tiene problema con que usted dependa por medio de la oración y buscar el poder de nuestro Dios. El apóstol Pablo creo que le dijo a Primera de Timoteo 2 y el versículo 8 dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Él dijo, en todo lugar. Si bien buscamos un momento, hermanos, los miércoles a mitad de semana para venir y orar como iglesia, no es suficiente. El Señor Jesucristo dijo, cuando tú ores, el Señor, hermanos, estaba asumiendo de que íbamos a orar. Él no dijo cuando sientas, Él no dijo cuando quieras, Él dijo cuando ores. Entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. Pero dijo cuando ores. Cuando ores. Vemos también, hermanos, en Lucas capítulo 18, no lo busquemos, pero ¿quién no sabe, hermanos, esa historia que tenemos ahí? De aquella viuda, hermanos, que dice la Biblia que había en una ciudad una viuda y había un juez injusto. Y esta viuda, hermanos, quería que este juez injusto le hiciera justicia de su adversario.
Y dice que ella venía y venía y venía y venía y venía. Y al final de cuentas, hermanos, el juez injusto dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le voy a hacer, ¿qué, hermanos? Justicia. Es decir, hermanos, nosotros tenemos que pedir y que depender de Dios y pedir y rogar. Y Dios está ahí, hermanos, para escucharnos. Dios está ahí. Dios no cierra el cielo. Dios no tiene horario, no trabaja de 7 horas, no trabaja 8 horas. Él trabaja, hermanos, 24/7, los 7 días a la semana, las 24 horas del día, Él está allí para escucharnos. El problema, hermanos, es nuestra carne. Ese es el problema. ¿Cómo batallamos? Al final, hermanos, de esa historia de Lucas 18, hay unas palabras muy tristes que dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Somos, hermanos, muy fáciles para llevar a cabo algo que tiene que ver con el ministerio, algo que tiene que ver con las cosas de Dios, llevarlo a cabo sin la oración, sin el envío divino de Dios, solamente porque queremos o porque lo sentimos. Y Gamaliel dijo, si esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, no vamos a poder detenerla. Es decir, hermanos, tenemos que orar y tenemos que buscar en todo tiempo la presencia de nuestro Dios. Amén. La pregunta es ahora, hermanos, ¿cuánto oramos? Si queremos, hermanos, si estamos aprendiendo de la iglesia de Antioquía, ellos ayunaban y ellos oraban. ¿Cuánto oramos nosotros? Debemos, hermanos, debemos de ser una iglesia unida. Debemos de ser una iglesia que, como leímos ya al final de la lección pasada, una iglesia donde juntos alabemos al Señor, donde tengamos comunión unos con otros, donde partamos el pan juntos, una iglesia unida, porque de allí Dios puede levantar a alguien, de ahí Dios puede hacer algo. ¿Ustedes creen que Dios no puede? Lo vuelvo a repetir. ¿Ustedes creen que Dios de aquí, hermanos, de estos poquitos que estamos aquí, ¿ustedes creen que Dios no puede hacer algo? Por supuesto que sí. Pero, hermanos, la iglesia, hermanos, es la casa del alfarero, donde venimos. Y el alfarero, que es el Señor, nos tiene que estar moldeando, tiene que estar trabajando con nosotros. Él quiere hacer algo con nosotros. Pero a veces ese barro se resiste y no permite ser moldeado. Y no permitemos que Dios nos dé la forma, que Dios nos dé la sabiduría por la cual Él nos dio la vida y para servirle a Él. El templo, hermanos, la iglesia, lo vuelvo a repetir, es como la casa del alfarero. El templo, la iglesia, es como un hospital donde venimos para que el médico nos ayude, nos sane, nos cure y podamos hacer algo para agradarle a Él. La iglesia de Antioquía, hermanos, era espiritualmente próspera, número 1, porque ayunaba. Número 2, porque ¿qué? Oraba. ¿Saben, hermanos? Otra, y esto, hermanos, es muy importante. Dice el estudio, hermanos, que ellos entendían al Espíritu Santo. Ellos sabían cuando el Espíritu Santo de Dios quería que hicieran algo. Ellos sabían cuando el Espíritu Santo de Dios estaba guiando tal o cual cosa en la iglesia de Antioquía. Dice, otra indicación de la salud espiritual de la iglesia era que sus miembros entendían al Espíritu Santo. Sabían que el Espíritu dirigía y daba poder a su ministerio. Dice el estudio, hermanos, observa que en referencia al envío de Saulo y Bernabé en Hechos 13:3, vean lo que dice Hechos 13:3, dice así, hermanos, el libro de los Hechos 13, versículo número 3, dice, entonces, habiendo que, hermanos, ¿y qué?
y orado. Dice, les impusieron las manos y los despidieron. Los hermanos, después de haber pasado algún tiempo, hermanos, ayunando y orando, dice que les impusieron las manos y los despidieron. Ellos estaban seguros de que el Espíritu de Dios estaba enviando a estos hermanos. Yo les decía, hermanos, la semana pasada, cuando Dios quiere hacer algo con alguien de la iglesia, Dios va a obrar en ese alguien, en esa persona, pero también va a obrar en la iglesia para que la iglesia sienta que el Espíritu Santo de Dios está haciendo algo con alguien de la iglesia. ¿Sí me entienden, hermanos? Amén. Es ilógico, por ejemplo, el hermano Hernández, por ejemplo, es ilógico que él diga, yo tengo el llamado de Dios, pero que veamos que no, su vida no se está acercando a la Biblia, que su vida no está siendo guiada por el Espíritu de Dios, y él dice, tengo el llamado de Dios. La iglesia va a decir, ay, hermano, ¿será que es Dios? ¿No será, hermano, sus emociones? Cuando el Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo, Dios obra en el corazón, le ayuda a esta persona a vivir una vida que esté agradando a Dios. Hermanos, todos fallamos. Y como dijo el apóstol Pablo, el principal de los pecadores está al frente de ustedes. Pero queremos tratar de acercarnos un poquito a la palabra de Dios, para ver si acaso, hermanos, en un futuro Dios pudiera usarnos, Dios pudiera hacer algo con nosotros. Y aquí, hermanos, vemos que ellos ayunaron y oraron y les impusieron las manos y los despidieron. Sigue diciendo el estudio. Lucas declaró, los despidieron, pero vean en el versículo número 4, Hechos 13:4. ¿Quién quiere leer el versículo ese? Hechos 13:4. Amén. Hermano Pablo, adelante. Hechos 13:4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Muy bien, hasta ahí, hermanos. Ellos entonces enviados, ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo podré, hermanos, preguntarles? ¿Cómo podré decirles? ¿Cómo podemos escuchar al Espíritu Santo? Otra pregunta. ¿Escucha usted la voz del Espíritu Santo? ¿Qué hago? Me dirá usted, hermano, ¿cómo le hago para escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo le hago? No la escucho. Yo sé que Dios está conmigo, yo sé que yo soy hijo de Dios, pero la verdad no sé cómo escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Escucha usted la voz del Espíritu Santo? Lo que hace, lo hace porque es guiado por el Espíritu Santo. Quisiera, hermanos, poder ayudarles y ayudarme a mí mismo. ¿Cómo hago para escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo le hacían los hermanos para escuchar la voz del Espíritu Santo? Ellos, hermanos, igual que nosotros, si queremos escuchar la voz del Espíritu Santo, tenemos que mantenernos involucrados y haciendo algo para la obra de Dios. Ellos, hermanos, ministraban al Señor.
ellos oraban al Señor y ellos ayunaban por el Señor. Dígame usted, hermano, si una persona que está rendida a los pies de Dios, si una persona que busca la presencia de Dios, que está involucrada en las cosas de Dios, si está ayunando, si está orando, si está leyendo la Biblia, dígame usted si no va a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿No vemos, hermanos, ahí a Samuel en el templo ministrando a Jehová y no le habló Jehová a Samuel? Samuel, Samuel. Pero él estaba ministrando. Él estaba ocupado. Él estaba haciendo algo. No vamos, hermanos, no vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo si no es teniendo una relación continua con nuestro Dios. Una vez más, lo vuelvo a repetir, el sistema en el cual nosotros estamos viviendo es, hermanos, totalmente contrario a las cosas de Dios. Pasamos, hermanos, mucho tiempo en otras cosas y lo vuelvo a repetir. Yo ya les dije, me cuesta mucho, hermanos, pero pasamos mucho en otras cosas, pero no en cosas que tienen que ver con las cosas de Dios. Pasamos, hermanos, mucho tiempo en esto. Y aquí no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Pasamos mucho tiempo en esto. Esto, hermanos, es un instrumento que es muy útil si lo sabemos usar de una manera prudente y de una manera sabia para comunicarnos unos con otros. Pero usted le da aquí 2, 3 clics y va a estar mirando cosas que el diablo ha puesto para que usted las vea, para que yo las vea, y de esta manera tapar nuestros oídos y no escuchar la voz del Espíritu de Dios. Vivimos, hermanos, en un mundo donde queremos imitar a los demás porque lo otro lo hace, porque ella lo hace, porque ella está así. Nuestra responsabilidad y su responsabilidad y mi responsabilidad es individualmente buscar la presencia de nuestro Dios y escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Vean lo que dice Juan 16, hermanos. Juan 16. Juan 16, versículo número 13. Juan 16, 13. ¿Lo encontraron, hermanos? Amén. Estamos aprendiendo de la iglesia de Antioquía, que ellos entendían al Espíritu Santo. Vean lo que dice Juan 16, versículo número 13, hablando precisamente, hermanos, del Espíritu de nuestro Dios. Vamos a leer desde el 8, hermanos, desde el 8. Y cuando Él venga, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, dice, va a convencer al mundo de pecado. El Espíritu Santo está trabajando con los inconversos, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 13. Pero cuando venga, ahora está hablando a nosotros, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿qué, hermanos? Os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo dice, Él os guiará. Le vuelvo a preguntar, ¿escucha usted la voz del Espíritu Santo? ¿Es usted guiado por el Espíritu Santo? Si fuéramos, hermanos, todos guiados por el Espíritu Santo, seríamos una iglesia que agrade
a Dios. Todos, hermanos, caminando por la misma dirección. Todos. Buscando la presencia de Dios. Buscando al Señor. No unos por allá, y otros por allá, y otros por allá. Todos. Como ovejas, hermanos, siguiendo al buen pastor. Cristo dijo, ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Debemos de aprender, hermanos, a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Debemos aprender que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en todas, hermanos, nuestra vida. No solamente en la iglesia, no solamente en aquello que queremos hacer en la iglesia, fuera de la iglesia también. Fuera de la iglesia también. A donde usted va, como usted se comporta, como usted viste, como usted habla, tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Miren, hermanos, yo les decía, escucha usted al Espíritu Santo de Dios como diciéndoles, es un tanto difícil. Por otra parte, no es tan difícil. Tenemos la palabra de Dios, la cual nos ayuda, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios tiene todas las reglas para nuestra vida diaria, cómo debemos de vivir, cómo debemos de hacer, cómo debemos de caminar, cómo debemos de vestir, para que de esa manera agrademos a Dios. No estamos caminando así, hermanos. No estamos, es por aquí. No estamos así. Tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos la bendita y la preciosa palabra de Dios, que usted la abre y aquí está el mapa, cómo usted debe de vivir, cómo yo debo de vivir. No hay excusa. ¿Por qué no podemos escuchar? ¿Por qué no podemos oír? ¿Por qué no podemos caminar como Dios quiere? No hay excusa. La rebeldía está en nuestro corazón y la carne que tenemos. La carne que tenemos. Vamos a ver un pasaje, hermanos, en Primera de Reyes. Ya saben, hermanos, a dónde vamos, ese pasaje. Primera de Reyes 19, hablando del Espíritu Santo. Primera de Reyes 19. Me dice amén cuando lo encuentre. Versículo número 11. Primera de Reyes 19, 11. Bueno, vamos a ver desde el 9. ¿Ya están, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Ahí se metió en una cueva, Elías se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque el Dios de Israel ha dejado tu pacto, y han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, un viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él la voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Vean lo final del versículo número 12, al final dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. ¿Saben, hermanos, a qué hace referencia? Al Espíritu Santo. Un silbo apacible y delicado. Si nosotros, hermanos, no estamos afinados, si no estamos en la misma dirección,
que nuestro Dios se nos va a hacer muy difícil escuchar al Espíritu Santo. Va a ser difícil. Escuché un predicador decir que estaban en la iglesia. Por las características que decía, era una iglesia más o menos como esta, hermanos, donde no tenemos humo, donde no tenemos luces que cambian de colores, donde no tenemos baterías, donde no tenemos botes que estén sonando ahí. Y dice este pastor que vino una persona al templo y estuvo por unos días y luego ya no regresó. Y el pastor le visita y le dice, ¿por qué no regresó a la iglesia? Y le dice, es que en esa iglesia no siento el Espíritu de Dios. El pastor le dice, hermana, para comenzar, el Espíritu de Dios está en usted. Usted no va a la iglesia para sentir el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en usted y usted lo tiene que sentir todos los días. No necesitamos, hermanos, una iglesia donde haya escándalos, donde se rompan las piedras, como lo leímos ahorita. No necesitamos, hermanos, ir a una iglesia donde se paren de manos. No necesitamos ir a una iglesia donde la gente salga sudando de tanto grito, de tanta llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como un silbo apacible, finito. Estaba una figura de un pastor con sus ovejas en el campo y estaban todas las ovejas siguiendo al pastor, donde el pastor les llamaba. Pero había una oveja que estaba un poco atrás del hato de ovejas con sus audífonos. Y decía, yo no sé por qué no escucho a mi pastor. Yo no sé por qué no escucho al pastor. Con unos audífonos en los oídos. Cuando el pastor llama, ¿cómo lo vamos a oír? Cuando el pastor nos dice, hablando de nuestro Dios, arrepiéntete, busca al Señor, ¿cómo lo vamos a oír? Si traemos nuestros oídos con los audífonos, estamos escuchando la música de este mugroso mundo en el cual vivimos. Estamos escuchando las novelas, o ya no son novelas, son series. Estamos imitando a los demás. ¿Cómo voy a oír la voz del Espíritu Santo? Si para oír la voz del Espíritu Santo me tengo que quitar mis audífonos, me tengo que quitar de la contaminación de este mundo. Tengo que vivir como Dios me dice que viva. Tengo que amar, tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que ministrar. Si no, ¿cómo vamos a oír la voz del Espíritu Santo de Dios? Si no oramos, si no ayunamos, si no ministramos, ¿qué vamos a oír? No precisamente hablando de lo mismo, pero el apóstol Pedro dijo, porque si tenéis estas cosas y abundan, no os dejará estar, ¿qué? ¿Y sin qué? Y sin fruto. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Estamos ciegos. Vengo a la iglesia y salgo y vivo igual. Hago las mismas cosas. No doy un paso más, hermano pastor, a leer la Biblia. Lo mismo. No me esfuerzo a tener un tiempo en oración con Dios. Entonces, ¿cómo vamos a aprender de la iglesia de Antioquía? ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente?
Les vuelvo a preguntar, no me conteste. ¿Es usted guiado por el Espíritu Santo de Dios? Las cosas que usted hace dentro y fuera de la iglesia, ¿es guiado por el Espíritu de Dios? ¿Ha identificado usted la voz del Espíritu de Dios? La iglesia de Antioquía sí. Ellos sabían. Ellos dijeron, el Espíritu Santo de Dios está llamando a nuestros hermanos al ministerio. Estoy recalcando esto, hermanos, para que veamos de qué clase de iglesia salieron los primeros misioneros. ¿De qué clase de iglesia salieron los primeros misioneros? Sigamos adelante, Hechos 13. Dice como pregunta, y es muy obvia esta pregunta que dice, tiene el estudio aquí, dice, si no es el Espíritu Santo, ¿quién es el que hace las cosas en nosotros? Pues diría yo la carne, ¿verdad? Si no es Dios, si no es el Espíritu Santo, es mi carne. Y la carne no puede traerle fruto a nuestro Dios. Estaría, hermanos, si yo estoy ahorita en la carne, si estoy ahorita, si el Espíritu no tiene nada que ver conmigo ahorita, estaría yo siendo como metal que resuena, dijo el apóstol Pablo, y como címbalo que retiñe, puro ruido. Tal vez ustedes podrían agarrar algo, pero yo, independiente de Dios, porque lo estoy haciendo en la carne. Y el Espíritu, lejos. No digo que no sea hijo de Dios, pero lejos de estar involucrado en lo que yo le estoy tratando de enseñar. Si no es el Espíritu Santo, hermanos, es la carne. Hechos 13 dice, había entonces en la iglesia, estamos estudiando Hechos 13, si quiere buscar con nosotros, bienvenido, que Dios lo bendiga, bienvenido, esperamos que sea de bendición estar ahí con nosotros. Hechos 13, versículo 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Entonces estamos viendo que ellos entendían al Espíritu Santo. Dice, en Hechos 13:1 menciona que Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo son profetas y también son maestros. El rol del profeta neotestamentario incluía predecir eventos futuros, como así también anunciar revelaciones anteriores. El Nuevo Testamento describe el rol del profeta como un don, función relacionado con el Espíritu Santo. Vean, hermanos, en Romanos capítulo número 12. Ahí nos habla, hermanos, de algunos dones espirituales. En Romanos 12, versículo número 6, dice así. Romanos 12:5, me van siguiendo con la lectura, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Muy bien, hermanos. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, hermanos, amén. Hermanos, todos nosotros tenemos una responsabilidad unos con otros y con Dios. Somos un cuerpo. Cuando mi mano me duele, no puedo hacer todos los movimientos como normalmente los hago. No puedo. Un miembro de mi cuerpo no está haciendo la función que debe de hacer. Entonces mis otros miembros se tienen que esforzar más, se tienen que cansar más, se tienen que... A ver si me entienden. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que caminar y tenemos que funcionar como el cuerpo de Cristo. Si estamos aquí y el pastor está aquí y viene y nos predica, se baja del púlpito y es una persona totalmente diferente afuera de la que estamos viendo aquí, nos está ¿qué? Afectando. Nos está afectando porque es parte del cuerpo de Cristo. Pero esa parte del cuerpo de Cristo nos va a afectar
Dice, no sé si está en la Biblia, dice un dicho por ahí, una manzana podrida va a podrir a las demás. Lo veo aquí predicando como debe de ser, como decentemente, bien vestido, pero lo voy a mirar fuera de una manera totalmente diferente y lo vamos a mirar y nos vamos a dar cuenta. Y él, como parte del cuerpo de Cristo, no está funcionando como Dios quiere que funcione. Por eso cada uno de nosotros, hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, tenemos una responsabilidad que es, lo vuelvo a repetir, seguir al pastor por donde él va, como un cuerpo. Y aquí dice la palabra de Dios, si nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Primera de Corintios, hermanos, Primera de Corintios. Capítulo número también 12, Primera de Corintios 12, dice así la palabra de Dios, versículo 10, Primera de Corintios 12, 10, dice así la Biblia, dice, desde el 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Versículo número 28 dice así, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego el versículo 29 dice, ¿son todos apóstoles? No. ¿Todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. ¿Por qué estoy leyendo estos? Porque el otro punto que vamos a ver de la iglesia de Antioquía era que ellos, hermanos, escuchen, valoraban el liderazgo de la iglesia. Y acabo de leer esto, hermanos, para que veamos que todos tienen diferentes dones. Y ahorita ya vamos a terminar. Dice que ellos valoraban el liderazgo de la iglesia, pero sigue diciendo Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo número 4, versículo número 10. Dice Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, sigue siendo el estudio. Tal como los profetas del Antiguo Testamento, aquellos que predecían el futuro nunca tuvieron más autoridad que los que decían lo que Dios había revelado previamente. Dice, el don de profeta verdadero cesó con la muerte de los apóstoles y profetas. ¿De acuerdo, hermanos, o no? Sí, hermano. Lo voy a repetir. Dice, el don de profeta cesó con la muerte de los apóstoles y profetas. Ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. Apóstoles fueron 12 solamente. Y yo les decía hace un tiempo atrás, dice que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y tiene 12 cimientos donde están los nombres de los apóstoles. Ya no hay más. Si hay algún profeta, pues su nombre no sé dónde lo van a poner. Yo creo que en el infierno, porque está agarrando un lugar de mentira. No hay profetas. Fueron 12.
no hay apóstoles, ya se terminaron. Que salió el apóstol fulano y sutano y mengano, pues que sigan saliendo, eso está profetizado, que iban a venir falsos. Pero los apóstoles fueron 12, no hubo más. No son 24, no son 32, no son 40, fueron 12, ya no hay. Se terminó cuando ellos murieron. Y con el establecimiento firme del fundamento de la iglesia, Efesios 2:20, dice así la palabra de Dios, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aunque el Espíritu Santo guíe de manera diferente hoy, de hecho guía y dirige a las iglesias. Lo vuelvo a repetir. Aunque el Espíritu Santo guíe de manera diferente hoy, de hecho guía y dirige a las iglesias en la obra del ministerio. Dios, el Espíritu Santo sigue guiándonos, hermanos. Dios, el Espíritu Santo está en nosotros y dice cuando Él venga, Él nos va a guiar a toda la verdad. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Les voy a volver a repetir. ¿Es usted guiado? ¿Escucha usted la voz del Espíritu Santo? Muy bien, vamos adelante. Solamente voy a leer lo que dice aquí y ya, hermanos. Valoraba la iglesia de Antioquía, valoraba el liderazgo calificado. Entonces, hermanos, si estamos aprendiendo de la iglesia de Antioquía, número 1, la iglesia de Antioquía, número 1, era espiritualmente próspera. ¿Lo es usted? No me conteste. Podemos ser prósperos en el billete, pero en lo espiritual, ¿sí? ¿Puedo decir algo? Sí. Rápidamente, por lo que usted estaba diciendo, los apóstoles y profetas, el versículo 20 nos da una clave muy importante ahí. Dice edificados sobre el fundamento. ¿El fundamento cuándo se pone o dónde va el fundamento? Abajo. Abajo. La base. Sí. Y luego dice que nosotros nos edifiquemos sobre Ese fundamento. Entonces no puede haber más profetas y más apóstoles, porque si no, los apóstoles y los profetas. Sí. ¿Verdad? Sí, ya. Dice, siendo la piedra principal, Jesucristo. Amén. Cristo vino, hizo lo que tenía que hacer. Él hizo ir al cielo y dice, ustedes van a venir a recibir el Espíritu Santo y me van a hacer testigos. Ese es el fundamento. De ahí nos estamos edificando. Entonces, la iglesia de Antioquía, número 1, era espiritualmente próspera. Número 2, ¿qué hacían y qué hacían? Oraban. ¿Y qué más? Ayunaban. Ministraban, sí, amén, ministraban. Era espiritualmente próspera porque ministraba, ayunaba y oraba. Y lo que acabamos de ver, ¿qué es? ¿Entendían a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, si yo me pongo eso frente de mí y veo las características de la iglesia de Antioquía y veo mi persona, me daré cuenta, hermanos, que necesito, ¿verdad que sí? Que necesito ministrar, necesito estar ocupado, que necesito orar, que necesito ayunar, que necesito aprender a oír la voz del Espíritu de Dios. Entonces son 4. La última, hermanos, la última. Valoraban el liderazgo calificado. Valoraban el liderazgo calificado. Dijo alguien por ahí, ¿quieres que hablen mal de ti? Dice, muérete. Cuando te mueres, todos hablan bien de ti. Pero en vida, hermanos, valoremos el liderazgo calificado. Hermanos, valoremos al pastor. Valoremos al pastor. Yo de vez en cuando oro por él y le digo, Señor, cuídalo. Dale. A veces que veo que su voz se le está yendo. Y le digo, Señor, dale voz. Señor, dale salud.
¿Qué vamos a hacer, hermanos, cuando Él no esté? Cuando Él ya muera, todos vamos a hablar bien de Él. ¿Sí? Pero en vida, alguien me mandó hace tiempo por ahí un mensaje que decía, si yo fuera el pastor, la iglesia crecería. Si yo fuera el pastor, sería diferente la iglesia. Si yo fuera el pastor, no, el pastor. ¿Por qué no eres el pastor? ¿Por qué Dios no te llama? Porque somos fáciles para hablar, para juzgar, para criticar. Ustedes saben, hermano, yo soy bien torpe para hablar, me confundo mucho. El otro día dije que una persona salió de esta iglesia y no fue esa persona. Al escuchar yo después dije, híjole, pero lo bueno es que me conocen, pero hermano, pero esta iglesia valoraba el liderazgo calificado. Ahora, hermanos, sabemos muchos que nos paramos aquí nomás porque no tengo nada que hacer. Pues eso no está bien. El liderazgo calificado es aquella persona, hermano, lo vuelvo a repetir, es aquella persona que pecador y con fallas y con todo, pero que ustedes ven que él, como decía mi mamá, gritos y sombrerazos, pero ven que él quiere buscar, quiere agradar, quiere servir a Dios, valórenlo. El apóstol Pablo dijo que tengamos en alta estima a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengamos en alta ¿qué? Estima. Un día el pastor ya no va a estar aquí, hermanos. A lo mejor el primero que no estoy soy yo, pero un día el pastor ya no va a estar aquí. Y ahí sí vamos a hablar bien de él. ¿Cuánto usted valora el liderazgo? ¿Cuánto usted valora al hermano Pablo que viene y nos trae el estudio? Necesitamos al hermano Pablo, hermanos. Necesitamos. Pero venimos y de vez en cuando estaría bueno, hermano Pablo, gracias por el estudio, hermano Pablo. Pastor, gracias por la predicación. Ya terminamos. La iglesia de Antioquía valoraba en gran manera el liderazgo calificado, aunque sabemos mucho respecto de Pablo y Bernabé, desconocemos bastante sobre las otras tres profetas y maestros mencionados en Hechos 13:1, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Sin embargo, lo que sabemos o podemos suponer revela que algunas verdades sobre la iglesia de Antioquía. Muchos eruditos creen que el nombre Níger es la palabra que nosotros usamos como moreno o de tez oscura. El nombre latín también sugiere que Níger era alguien de trasfondo romano. Níger era un líder, así que vemos que la iglesia no lo degradaba. Por eso dice que valoraban el liderazgo calificado. La iglesia no lo degradaba, ni le dio un rol menor por su estatus social o su trasfondo ético. Aparentemente, Manaén había sido criado con Herodes Antipas, por lo tanto debe de haber tenido una posición social importante. En pocas palabras, que si era un morenito el que estaba allí, hermanos, predicando o enseñando, ellos lo valoraban. Imaginan, hermano, que yo fuera un moreno, bien moreno, ustedes son blancos. Aprendan, hermanos, aprendan a valorar el liderazgo. Si el pastor fuera, no sé, el pastor parece americano, pues hay que valorarlo, hermanos. Ni modo, ¿verdad? Sea como sea. Un día no va a estar, hermanos. Tarde o temprano Cristo va a venir y Cristo va a decir, ven acá, y allí vamos a hablar bien de él. De vez en cuando mándele un mensaje, pastor, échale ganas, sigue adelante, jale la cuerda, échale ganas, predique, hermano. De vez en cuando, hermanos, ore por él. Un viernes, un sábado en la noche, pastor, estoy orando por usted, échale ganas. Hermano Pablo, un mensaje, hermano Pablo, échale ganas. Valoremos el liderazgo calificado. Amén, hermanos. Amén. Calificado, a mí no, calificado. Aquella persona que de verdad le está sirviendo a Dios. Vamos a ponernos en pie y ya, hermano Leo, venga y sigamos adelante.
La siguiente semana, hermanos, ahora sí, vamos a ver, ya vamos a salir con el apóstol Pablo en este viaje que va a hacer. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Bueno, el estudio, hermano. Sí que estamos aprendiendo de la iglesia.